Bon, nous allons commencer, ok? Bonjour, je m'appelle Paula. Aujourd'hui, je vais faire votre professeur pour ce laboratoire de français. Vous êtes bienvenue. Merci por estar ici. Soy en español. Mi nombre es Paula Rodríguez y hoy soy la tutora encargada de este laboratorio de francés. Todos son bienvenidos. Me encuentro en la ciudad de Pasto. Y bueno, para la sesión de hoy o para el laboratorio de hoy comprende una clase de francés básico. ¿Listo? Me gustaría saludar a cada uno de ustedes. Bonjour, Gina, Juan Carlos, Giselle, Lorena, Rosa. Bonjour à tous et à nouveau, vous êtes bienvenus. Merci. Bonjour, professeur. Bonjour. Bon. Bonjour, professeur. Bonjour. Bon. ¿Qué pasó? Est-ce que vous pouvez m'écouter? ¿Me pueden escuchar? Oui, professeur. Oui, merci. Merci. Que vous pouvez voir la pantalla de mi ordinateur. ¿Pueden mirar la pantalla de mi computador? Oui. Oui, merci. Oui. Bon. Merci. Bon. Je voudrais commencer avec une petite réflexion pour aujourd'hui. Et peut-être il y a quelqu'un qui veut lire. ¿Hay alguien que la quiera leer? S'il vous plaît. ¿Quelqu'un? Un volontaire, una volontaria, un volontario, peut-être. Bon, je vais lire et après, je veux que quelqu'un de vous lire la réflexión pour aujourd'hui. ¿Ok? Voy a leer y luego quiero que alguien repita la reflexión. La honnêteté, la sincérité, la simplicité, la générosité, la humilité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Nelson Mandela. Alors, il y a quelqu'un qui veut lire? ¿Es allá? Yeah, professeur. Oui, il y a Juan Carlos. Moi, je ne parle pas français. L'honnêteté, la sincérité, la simplicité, la générosité, la humilité, l'absence de vanité, la capacité à servir les autres sont les véritables fondations de notre vie spirituelle. Nelson Mandela. Parfait, merci beaucoup. Merci. De Les rien. véritables fondations de notre vie spirituelle. Et peut-être quelqu'un sait cuál es el significado. Peut-être.
La honestidad, la sinceridad, la simplicidad, la generosidad, la humildad, ay, esa no sé, profe. La ausencia. La ausencia de vanidad, la capacidad de servir a los demás son las variables, ¿Verdaderos? ¿Veritables? Verdades de nuestra vida espiritual. Merci. Pardon, parce que j'ai parlé aussi l'anglais. Algunas veces confundo el inglés con el francés. Merci, merci. Son les véritables fondations de notre vie espirituelle. Oui, la traducción de esa frase para comenzar, hablando un poquito del francés, la frase muy, muy profunda, muy particular para aplicar. ¿Ok? Bon, les saviez-vous? Premièrement, je vais commencer avec quelques questions sur la France. ¿Qué saben acerca de Francia? ¿Qué es lo más remarcable que ustedes pueden decir sobre Francia? Antes de iniciar con los principales hechos sobre este país. La champagne de la France. Yeah. Oui. Le Tour de France. Oui, bien sûr. Autre chose? Le Tour Eiffel. Oui, bien sûr. ¿Es autre chose? Après. ¿Cómo la reconocen? ¿Por qué es más reconocida? Le Tour de France, la Tour Eiffel, ¿es autre chose? Peut-être. La Torre Eiffel. Oui, la Tour Eiffel. Las fragancias, los perfumes. Oui, bien sûr, bien sûr. ¿Es autre chose? Algo como relacionado al estudio o al trabajo. Université de la Sorbonne. Oui, bien sûr. Autre chose? Les chefs. La cuisine. Oui, la nourriture, la cuisine, bien sûr. Oui. Los quesos. Les fromages, oui. Los quesos, los famosos quesos franceses, oui. ¿Les autres choses? Peut-être. Bon. Esas son las cosas más remarcables que conocemos sobre Francia, ¿cierto? Aquí les traigo algunos datos también que son muy importantes. No sé cómo mover esta ventanilla. Bueno, algunos de los datos más importantes en cuanto al estudio y al idioma en sí. Alors, les saviez-vous? ¿Sabías qué? Primer hecho. ¿Il y a quelqu'un qui veut lire, s'il vous plaît? ¿Alguien que quiera leer? Oui, profesor. El francés es el único idioma junto con el inglés que puede aprenderse en todos los países del mundo. Merci beaucoup. Es el único idioma junto con el inglés que puede aprenderse en todos los países del mundo. Muy bien. Siguiente. Ay, por acá tenemos. D'autres personnes, s'il vous plaît, qui veut lire? Hablar inglés y francés. Hablar francés e inglés multiplica las posibilidades de encontrar empleo, teniendo en cuenta que Francia es la quinta potencia mundial. Sí, bien sûr, merci beaucoup. Bueno, saber cualquier idioma, pues nos va a abrir obviamente muchas puertas, ¿listo? Para estudiar, para trabajar. Y bueno, el francés no puede ser la excepción. Bien. Siguiente, bueno. Un segundito mientras tomo esto. Les suivants, s'il vous plaît. ¿Il y a quelqu'un? El francés es el idioma oficial de muchos organismos internacionales como la Cruz Roja, la ONU, la UNESCO, el FMI o la Unión Europea. Muy bien.
Es idioma oficial de muchos organismos internacionales como la Cruz Roja, la ONU, la UNESCO y el Fondo Monetario Internacional o la Unión Europea. Por ejemplo, en el caso de los voluntariados, hay muchas personas que realizan sus voluntariados en organizaciones como estas y el idioma oficial es el francés. Siguiente. Il y a quelqu'un qui veut lire? S'il vous plaît. Francia es el país más visitado del mundo. Saber francés es útil para viajar al país vecino y a otros como África, Suiza, Canadá, Mónaco. Très bien, merci beaucoup. Recuerden que, bueno, Francia es el país primordial en el idioma francés, pero recuerden que también podemos encontrar el francés en otros países como Suiza, Canadá, África, Mónaco y en otros países que ahorita vamos a mirar algunos de ellos los más importantes. Le dernier, s'il vous plaît, el último. El francés es un idioma clave para aprender otras lenguas. El 50% del vocabulario inglés actual procede del francés. Merci beaucoup. Muy bien, igual que el inglés. Y además que hay un dato muy importante sobre el francés porque se parece mucho a las estructuras que manejamos en español. Tal vez en cuanto a la estructura y al vocabulario es como un poco más fácil asemejarlo a nuestro idioma porque tiene también algunas variaciones latinas o las estructuras al menos se parecen a nuestro idioma, entonces eso lo hace un poco más manejable de aprender. Lo único como un poquito complicado, pero con práctica, es la pronunciación, especialmente de esa E. Para nosotros no es muy común, ¿listo? Pero que es muy, muy remarcable en el idioma francés. Uno de los hechos más importantes relacionados al trabajo o al estudio para tenerlos en cuenta. ¿Les saviez-vous? Bon. La suivante question. Quels sont les principaux pays où le français est parlé? ¿Cuáles son los principales países donde el francés es hablado? ¿Cuáles son los principales países donde el francés es hablado? Aparte de Francia. Alors, quels sont certains pays où le français est parlé? Aparte de Francia. Quebec, en Canadá. Surinam. Guyana. Oui, yeah, oui, ajá. Québec. D'autres. D'autres. Guadeloupe, ¿no? Oui. Ajá. Le petit pays. C'est vrai? Esos países pequeñitos. Par exemple, les principaux, la France, bien sûr, Canada, la Belgique, la Suisse. C'est les principaux pays. Los países donde la mayoría de sus habitantes hablan el francés y en otros es considerado el idioma oficial. Mais aussi nous avons, par exemple, des pays comme Haïti, Madagascar, países de África, Malí, Senegal, Haïti, des autres pays. Mais les principaux pays, la France, la Belgique, Canadá y la Suiza. ¿Ok? Bon, esos fueron como los datos principales que hay que tener muy en cuenta y que hay que conocer acerca de Francia. Pero aujourd'hui, nous allons parler sur la phonétique française. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de esa fonética francesa que tiene bastantes o unas variaciones muy, muy fundamentales que las hacen muy distintas de cualquier idioma. La phonétique française. Alors, l'alphabet français. L'alphabet français est composé de 26 lettres, dont 5 sont des voyelles. Letras del alfabeto, igual que en español, también tenemos 26 letras y 5 vocales. ¿Ok? L'alphabet en français. Menciona la pronunciación, la mayoría de las letras se parecen mucho a como nosotros lo pronunciamos en español, pero hay algunas por ahí que cambian bastante. Por ejemplo, A, B, G, J, M, P, S, V, Y, B, atención a la E. Esa sí nos cambia mucho, bastante.
Ahorita vamos a ver cómo la vamos a pronunciar. Unos trucos pequeños, unas claves pequeñas de cómo la debemos pronunciar. E, H, K, N, Q, T, W, Z, C, R, I, L, O, R. Atención aquí. Esta sí nos cambia y es muy remarcable en el video. Entonces, R, R, U, X, U, X. Atención a la E, U, U. Atención a la R, 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 U, U, X, W, V. ¿Ok? Atención también a la diferencia de la V larga y la V corta. B, V, B, V. Y, rec, W, Z, X, U, R, R. Okay? Il y a quelqu'un qui veut lire l'alphabet en français? Volontaire? ¿Está bien? ¿Quién quiere intentar leer el alfabeto en francés? Je, professeur. Merci. Merci. Alors, je ne sais pas qui les personnes qui parlaient. Je, professeur. Merci. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, X, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Merci, merci beaucoup. Hein? Alors, nous avons X, U, R, 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 et E, E, Y, W. Il y a d'autres personnes qui veulent lire? Oui. Merci. Gisèle? A, B, Oui. D, U, S, Y, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, W. Oui. Y, Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a d'autres personnes? Oui. Lindsay? A, B, C, D, O, F, Y, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, R. E, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a d'autres personnes? ¿Alguien más? Moi. Juan Carlos? A, B, C, D, E, F, Y, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Merci beaucoup, très bien, merci. Oui, alors, mucha atención a esas letras que sí nos cambian y son muy remarcables. ¿Listo? Nuevamente, E. Ahorita vamos a dar un truquito para poderla pronunciar. R. Esta sí hay que pronunciarla muy bien. R. Como una J al final. R. G. J. Ok. Bon. Profe, perdón, la pronunciación de la E, por favor. E. Un ratico aquí. Vamos a mirar un truco, pero no me avanza mi presentación.
Ah oui. So, clé. La clave. ¿Cuál es la clave para pronunciar principalmente la E? La E. Es muy diferente a nuestra E. Con los labios colocados en O, como si fuésemos a pronunciar la letra O, pero en lugar de decir la O, decimos la E. ¿Listo? Hablando, por supuesto, de las letras que nosotros tenemos en español. Ajá, muy bien. Y el resultado será como debemos pronunciar la letra E en francés. Entonces, los labios cerrados no es como la E, que nosotros abrimos los labios, E. En este caso es la E con los labios cerrados. E. Como si fuésemos a decir una O, pero en lugar de la O decimos una E. ¿Listo? Segunda clave. Merci beaucoup. Ok. Para la U, con los labios colocados en O, también cambia un poquito, colocados en O, y decimos la letra I. En lugar de decir la letra O, decimos la letra I. U. Y lograremos pronunciar la letra U. ¿Listo? La clé es pronunciar E en U. E en U. ¿Ok? Otras claves que debemos tener en cuenta. En francés, cuando hay una O y una U juntas, siempre ustedes van a encontrar esas combinaciones en francés, se pronuncia como la U. Par exemple, ouvrir, ouvrir, ouvrir. ¿Listo? No decimos ouvrir, ouvrir. Las dos letras suenan como una U. Si hay una sola U, se pronuncia como la U francesa. L'université, l'université, l'université. Cuando hay una S que antecede una vocal, existe lo que se llama una liazón. Es una liazón. También ocurre en español. Por ejemplo, cuando nosotros decimos de él, debería separarse de él, una liazón. Juntamos del, por ejemplo. Lo mismo en francés. Par exemple, veut dire vous allez, vous allez, vous allez. Juntamos. ¿Listo? Vous allez. Otra clé. Cuando una S está al final de una palabra, no se menciona, al menos que tenga una E al lado. Por lo general, cuando esa S va acompañada de la E final, es porque se refiere a una palabra femenina. Par ejemplo, français, français, francés de género masculino. Francés, francés, francesa, género femenino. ¿Por qué la pronuncio? Porque tengo la E final. Francés, francés, francés. La letra ñ no existe en francés, pero sí el sonido de la ñ. La combinación de las letras, por ejemplo, la G y la N, da el sonido de la ñ. Par ejemplo, je gagne o je gagné, je gagne, yo gano. ¿Okay? La combinación existe, pero la combinación, es decir, la letra ñ no existe, pero la combinación de las letras nos da el sonido ñ. Je gagne, por ejemplo. ¿Okay? Son algunas claves que deben de tener en cuenta cuando pronunciamos algunas de las letras en francés. Ejercicio. ¿Cómo appeler mon nom? ¿Cómo deletreo mi nombre? ¿Cómo appeler mon nom? Par ejemplo, je m'appelle Paula. Je m'appelle Paula. Me llamo Paula. Je m'appelle Paula. P-A-U-L-A. Paula. Il y a quelqu'un qui veut essayer? ¿Alguien quiere intentar? S'il vous plaît, je vais vous dire, je m'appelle, votre nom. Moi. Et après, vous... Merci. Je m'appelle Juan. J-U-A-N. Très bien. Merci beaucoup. Hein? Juan. D'autres personnes qui veulent essayer? Yeah, Lorena. professeur. Je m'appelle
Je m'appelle Lorena. And L, U, Ek, U, N. Ay, se me olvidó la A, profe. A. 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 Es igual. Bien. Merci, merci, merci pour votre participation. Il y a d'autres personnes? Moi. Oui. S'il vous plaît. Je m'appelle Lindsay. Y. Merci, très bien, très bien. Il y a d'autres personnes? Gina. Je m'appelle Gina. G-I-N-A. Merci, très bien, très bien. Il y a d'autres personnes? Quelqu'un? D'autres? Non? Bon. Alors, vous devez deben recordar muy bien la pronunciación de este alfabeto. ¿Listo? Especialmente la E, la R, R, E, E, R, d'autres. Bon, Y, je pense que ce n'est pas difficile, creo que no es difícil. Y, Profesor. U, oui. La R es como EA, ¿sí? Algo así. Oui, como una J, como si hicieran una J al final. R, R, R. ¿Ok? Bon, nous allons continuer. Les accents, los acentos. El francés tiene diferentes acentos. Por ejemplo, nosotros en español tenemos una sola tilde, ¿cierto? Para un solo lado. En francés, nous allons 1, 2, 3, 4, 5. 5 acentos. 5 acentos. El primero, que es la diéresis, trema. Trema. Usualmente ustedes la van a colocar en las vocales U, I, U. E, I, U. Par exemple, le maíz. Le maíz. Esta S sí la pronuncio por la naturaleza de la palabra. Le maíz. Maíz. En español. Maíz. Le maíz. Cuando ustedes tienen la diéresis en la vocal, se la debe pronunciar tal cual la vocal. Maíz. Accent grave. Accent grave. El acento grave. Que lo reconocen por esta posición de la tilde. Por lo general lo ubican sobre las vocales A, U, E. A, U, E. Par exemple, la bière. La bière. Cerveza. La bière. Por lo general, este acento, cuando está sobre la vocal, es porque se la pronuncia un poco más abierta. Bière. Bière. O un poco más larga. Accent aigu. El acento agudo, que tiene esta posición. La tilde tiene esta posición. Y siempre ustedes la van a colocar sobre la letra E. Por ejemplo, l'école. L'école no es tan abierta como el acento grave. Bière. L'école. Es como una E normal. L'école. Accent circunflex. El acento circunflejo. ¿Cómo lo reconocen? Porque es el sombrerito. El sombrerito. Puede estar ubicado sobre las vocales. Par exemple, A, I, O, U, E. Par exemple, la fête. La fête. Y también tienen esta C, Sevilla, Seville, que se la reconoce porque lleva ese churito ahí abajo de la C. Par exemple, les garçons. Les garçons. El chico, el muchacho. Les garçons. Cuando tiene la comita abajo de la C, se la pronuncia como una S. Garçon, garçon. ¿Ok?
Estos acentos no implican que yo haga el mayor acento en la palabra, como en español, que cuando colocamos la tilde es porque se acentúa más esa sílaba. No. En francés colocamos estos acentos para diferenciar los sonidos de las vocales o de las letras. Entonces, por ejemplo, en este caso de la E, l'école suena una E cerrada, l'école. Cuando ustedes tienen el acento grave sobre la E, pues la vocal va a ser abierta, la bière, bière. ¿Ok? Entonces no tiene nada que ver con ese golpe de voz que hacemos para hacer el acento en la sílaba, sino con el sonido de la vocal. Vocales abiertas o cerradas. Esos son los acentos en francés. ¿Ok? Par exemple, cheminée, école, télé. Aquí tenemos el acento grave. Rire, après, fièvre. Rire, après, fièvre. El acento grave es un poco más abierta la Profesor. letra. ¿Oui? La primera es regle, también se pronuncia la E al final. Esta como una E, No, la otra, la de verde. esta es un poco más abierta. Règle. Après, Pero la Fièvre. última E no se pronuncia. la última E no. No. Esta no. No, porque si no dirías tú fièvre, aunque la R la lleva, la arrastra. Fièvre, fièvre. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia de los acentos en francés. Hace el sonido, hace diferente el sonido de las vocales. ¿Ok? Par exemple, aquí tenemos el acento circunflex. Il, tête, ferait, ferait, fête, même, hôpital. Il, tête, ferait, fête, même, hôpital. También cuando ustedes tienen la E final, suena, es sonora la consonante que está antes de la letra. Par exemple, tête, ferait, fête. Miren que, por ejemplo, bosque, forêt, no tiene la E final. Es forêt, no la pronuncio la consonante final. En cambio acá, como tengo una E al final, tête, tête. Si la pronuncio la consonante. También es otra fonética que deben de tener en cuenta, otra pronunciación de las letras. ¿Listo? Accent circunflex, el acento circunflejo. Vamos con estas. ¿Cómo la pronunciamos? Por ejemplo, decíamos que cuando tenemos la diéresis en la vocal, hay que pronunciarla la vocal. Maíz, por ejemplo. Maíz. Eloís, Eloís, la pronunciamos. Juif, 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 la pronunciamos. Garçon, Garçon. Besançon, Besançon. Maçon, sa, dessous. ¿Listo? La comita abajo de la C implica que debemos pronunciarlo como una C, tal cual. No es el sonido, no es sonoro, como casa o algo así. Sa, dessous, maçon, Besançon, garçon. ¿Ok? Diptongue. También tenemos diptongos en francés. La unión de esas vocales de abiertas y cerradas. Bueno, ya conocen ustedes las reglas de los diptongos. También los tenemos en francés. Par exemple, quand vous savez par exemple E, A, U, tienen la unión de las tres vocales, como en este caso, el sonido va a ser una O. Château, par exemple. Château. Las tres vocales unidas tienen el sonido O. Château. O, par exemple. O. Artículo. O. Pauvre. Pauvre. Ustedes no dicen pauvre. 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 Suena como una O. Mauvais. Mauvais. Beau. O. Chaud. Faux. Rimbaud. Rimbaud. La A y la U suenan como una O. ¿Eh?
Il y a quelqu'un qui veut essayer en lisant les mots? ¿Alguien quiere intentar? Oui. Lindsay? Château. Oui. O. Ove. Après? Move. Bo. O. So. Fo. Rimbo. Merci, très bien. Après, O, I, se prononce toujours wa. Cuando tienen el sonido de la O, las vocales O, I, juntas, va a tener este sonido, wa. Por ejemplo, moi, moi, loi, voix, voiture, foi, croix, foi. Il y a quelqu'un qui veut lire? ¿Alguien que las quiera leer? Moi, Lorena? moi, loi, bois, boitique, foi, croix, foi. Merci. Voiture, foi, croix, foi. Sonido de las letras O, E, I. Las dos juntas tienen el sonido OA. ¿Okay? Cuando tenemos I, A, es toujours ouvert. Cuando tenemos la unión de estas dos vocales, de este par de vocales, A, I, E, I, siempre tendremos una E abierta. E abierta. Maison, reine, me, mare, maison, reine, me, mare. Es similar a la E española, nuestra E. Maison, reine, me, mare. Il y a quelqu'un qui veut lire? ¿Alguien que les quiera leer? Maison, re, me, mare. Merci, très bien. Hein? Maison, reine, me, mare. Siguiente. E, U, O, U, U. Nous les prononcerons comme un E fermé. Vamos a pronunciar como una E cerrada. Par exemple, feu, feu, neuf, bœuf, beurre, œuf, meurtre, cœur. Feu, feu, neuf, bœuf, beurre, œuf, meurtre, cœur. La E cerrada, a diferencia de la normal. Maison, maison. Aquí hacemos como la E tal cual la pronunciamos en el alfabeto. Feu, feu, neuf, neuf, bœuf, beurre, œuf, meurtre, cœur. E cerrada. Il y a quelqu'un qui veut essayer? Qui veut lire? Oui. Fe, fe, nef, de, ver, es, mer, ker. Merci, très bien. Alors, nous avons O-U. O-U. Se prononce toujours comme notre U español y nous le transcribirons en U. Esta es igual que nuestra U en español. ¿Cuándo? Cuando ustedes tienen la unión de estas vocales. O-U. O-U. Par exemple, Toulouse, Rue, Douce, Nous, Sous. Toulouse, Rue, Douce, Nous, Sous. Il y a quelqu'un qui veut essayer? S'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui veut m'aider? Toulouse, Lorena? de, nous, sous. Merci. Toulouse, Rue, Douce, Nous, Sous. La unión de la O y la U sonará como una U en español para nosotros.
¿Eh? Bon, est-ce que vous avez des questions? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? Parce que No. ils sont les sujets pour aujourd'hui. Las principales características de la fonética francesa. ¿No? Alors, je vais faire 5 questions. Première question. Quels sont les principaux pays où le français est parlé? Quels sont les principaux pays où le français est parlé? Francia, Oui, Canadá, Québec, Canadá, oui. Ajá. L'autre, la France, Canada, Suisse, la Suisse. la Suisse, Ajá. L'autre, il y a 4 pays. 4 pays où le français est les principaux langues parlées. la Belgique, bueno, no sé cómo se dice. Oui, oui, bien sûr, la Belgique. Ajá. Belgique, Canada, Suisse et France. Bon. Deuxième question. Combien de lettres est composé l'alphabet français? Combien de lettres est composé l'alphabet français? ¿Y combinan francés con otro idioma? ¿Cuántas letras está compuesto el alfabeto francés? ¿De cuántas letras? 26. Ajá. 26. 26 letras. O don sans voyelle. De las 26, 5 vocales, como el español. Troisième question. Combien d'accents il y a en français? Combien d'accents il y a en français? Principaux. Principalement. Principalmente. Combien d'accents il y a en français? 5. Ajá. ¿Cómo se dice 5, profe? 5. 5. San, Ujú. san. Ajá. ¿Quels sont-ils? ¿Cuáles son? Quels sont les accents en français? Oui, yo. Ajá. Las Gina. anoté. Ok. Trema, Ajá. acento grave, no sé cómo se dice, acento grave, Oui, les rap. Les rap. Ajá. acento Ajá. Aigu. agudo, Agudo. Ajá. acento circunflex Ajá. Les circonflexes, bien sûr. y cédille. Ajá. La cécile. Ajá. Oui, bien sûr. Les principaux, l'aigu, les rap et les circonflexes. El agudo, el grave y el circunflejo. Recuerden la posición de la tilde. Aigu, como la nuestra, la tilde normal. Rap, cambia de dirección. Circunflejo, el sombrerito. ¿Ok? Bon. Comment vous prononcez ces mots? ¿Cómo pronunciamos estas palabras? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire? Tele. Essaye. Tele. Oui, la télé. La télé. La E. Et les suivants. Les suivants. Le fête, Ajá. La fête. La fête. La fête de la musique, par exemple. Fiesta. La fiesta. Fiesta de la música. La fête de la musique. Ajá. Bon. Siguiente. El maíz. Maíz. Oui. Yeah. Oui. Ajá. Recuerden que cuando tienen la diéresis hay que pronunciarla la vocal tal cual. Maíz, par exemple. Maíz. Naïf. Naïf. Ingenuo. Naïf. Ajá. Siguiente. Garzón. Ajá. Bon. Garçon. 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 Muchacho. Garçon. Ajá. Siguiente. Bo. Très bien. Beau. Bonito. Beau.
Siguiente. Voy tú. No. ¿Sí? Bye. No. Il y a d'autres personnes qui veulent essayer? Votre. Ok. Voiture. Voiture. What you, sí. Ajá. Ajá. Oui. Voiture. El carro. Voiture. La voiture. Ajá. Siguiente. Ahí son. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Merci. Ah, aquí, miren que, por ejemplo, es muy Maison. importante. Oui, bien sûr. Muy importante aquí. Por ejemplo, miren que tienen la misma escritura casi, ¿cierto? Miren, acá, como tiene la diéresis, hay que pronunciarla. Maíz. Pero acá, cuando no tenemos ese acento, está la unión de la vocal A y maison. La maison, la casa. Maison. Ajá. La última, la dernière. ¿Cómo la decimos? Con. Ajá. Les cœurs. ¿Qué? Ajá. Les cœurs. Les cœurs. Cerramos la I. Les cœurs. Corazón. Les cœurs. Ajá. Bon. Ah, la dernière. Esta creo que es la última. ¿Il y a quelqu'un? Toulouse. 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 Ay, no. Toulouse. La O y la U van a sonar como una U. Toulouse. Toulouse. Ajá. Bon. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Femenino, ¿no? Ah oui. Que vous pouvez répéter? Il y a des questions? Pregunta? Non? Alors, si vous n'avez pas de questions, si no hay preguntas, ese fue el tema para hoy, francés básico. Trabajamos un poquito, lo más principal, de la fonética francesa. Profe, yo tengo una preguntita. ¿Será que es posible tener la presentación de la clase? ¿Esta presentación? Sí, profe. ¿O no Sí, es por posible? favor. No sabría cómo compartírsela, no sé si en el ¿No tiene el formulario. Skype? ¿No tiene el Skype? Ah, oui, bien O sûr. si su favor. merced nos da su correo y le escribimos para que Por nos el hiciera Skype, mejor. o por el Skype. Mi Skype es este, voy a escribirlo por aquí. Me escriben por... Pues sí, lo por el chat, por favor. Ese es mi Skype. Paulis 1392. Me escriben por allí y con mucho gusto se las puedo enviar. ¿Listo? No me apareció, profe, pero le entendí. Paulis 1392. Con X. Sí, Con con X, X. Paulis. Ujú. Bueno, Oh. profe, muchas gracias. Merci beaucoup. Ok, de rien. Ahora les voy a Eh, pedir un favor. ¿Me ayudan, por favor, completando el enlace de asistencia, si gusta? Voy a compartir con ustedes el enlace. Por favor, ahí completan todos sus datos. Profe, una preguntita. ¿Usted de dónde es? Yo soy de la ciudad de Pasto. Ok. Soy de acá de la ciudad de Pasto, del CEAD, de la UNAD, de Pasto. Soy nueva. No pongo muy en práctica el francés. Siempre soy profesora de inglés y francés, pero me he enfocado únicamente en inglés. No he tenido la oportunidad de enseñar francés. Necesito practicarlo más, pero bueno, pues ahí se me fueron algunas cositas, normal, pero espero que les haya sido muy útil para ustedes. Sí, profe, muchas gracias. De verdad que cada día aprendemos más y realmente yo también soy muy nueva entrando a las clases de francés, pero cada clase me quedo con un detallito más. Muchas Ay, qué muchas bueno. gracias. Que tenga una feliz tarde y yo lleno el enlace de asistencia y se lo envío.
Muchas gracias, profe. Muchísimas gracias a ustedes. Merci beaucoup. No olviden, por Merci favor, beaucoup. completar el enlace de asistencia y se los envié. Merci. A bientôt. Bye, bye. See you. Bye bye, teacher. Bye. Au revoir. Au revoir.